Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. La mañana comenzó como cualquier otra dentro de una excursión guiada. Éramos 12 personas, todas con mochilas livianas, botellas de agua y teléfonos con baterías recién cargadas. El guía, un joven indonesio que hablaba inglés con soltura, nos había reunido antes del amanecer para darnos indicaciones básicas: mantenerse juntos, no salirse de los senderos marcados y, sobre todo, no subestimar la selva. Nos encontrábamos en los alrededores del volcán Tangkuban Perahu, al norte de Bandung. Aunque el volcán es un lugar turístico, el guía insistió en que el lado oeste, el menos visitado, no estaba del todo cartografiado. Era la zona que íbamos a recorrer ese día. Los primeros tramos fueron fáciles, con caminos marcados entre los árboles, pero conforme avanzamos, la vegetación se hizo más salvaje. No recuerdo el momento exacto en que me separé del grupo. Puede que me haya retrasado tomando una fotografía, o que haya decidido bordear un tronco caído por un lado diferente. Solo sé que cuando levanté la vista, no vi a nadie. Llamé en voz alta, primero con calma, luego con algo más de urgencia. No hubo respuesta. Lo intenté varias veces, pero lo único que recibía era el eco apagado de mi propia voz. Me giré sobre mis pasos y avancé por donde creía haber venido, pero los árboles parecían haber cambiado de lugar. No había señales claras, solo barro, hojas y lianas colgantes. La humedad era insoportable. Comencé a sudar sin parar. Cada paso me agotaba al doble. Me detuve varias veces, intentando ubicar alguna marca del grupo. Una pisada reciente, una tela colgada de una rama, algo, nada. A las 2 horas de deambular sin rumbo, mi botella ya estaba vacía. El sol se filtraba entre las copas de los árboles, pero su luz no ayudaba a orientarme. Era como si todo el entorno conspirara para perderme. Fue entonces cuando empecé a notar algo más. Primero fue una sensación, como si alguien caminara detrás de mí. Cada vez que me detenía, el silencio era absoluto, pero la sensación no se iba. Aceleraba el paso, y por momentos tenía la impresión de que algo o alguien me imitaba, manteniéndose a distancia. No había sonidos de animales, ningún pájaro, ningún insecto, nada. Me convencí de que eran nervios, ansiedad, que estaba sugestionado, pero el malestar crecía. Era una incomodidad física en el estómago, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no entendía. Alrededor del mediodía tropecé con una raíz gruesa que sobresalía del barro y caí. El golpe fue fuerte. Me raspé el brazo y me doblé el tobillo. Me quedé ahí, recostado sobre la tierra húmeda, respirando con dificultad. Sentí que no podría seguir caminando. Pensé en gritar una vez más, pero ya no tenía voz. Cuando abrí los ojos, había alguien observándome. Un anciano, delgadísimo, de rostro alargado, piel reseca y arrugada. Llevaba una especie de túnica color tierra y su cabeza estaba cubierta por una capucha. No hacía ruido, no se movía, solo me miraba. Me incorporé como pude. ¿Habla inglés?, pregunté con voz ronca. No respondió. Bajó la mirada a mi tobillo y luego se inclinó hacia mí. Me ofreció la mano. La tomé sin pensarlo. Su piel estaba tibia, aunque su textura era extraña, como cuero envejecido. No dijo su nombre, no preguntó el mío, solo me ayudó a levantarme y comenzó a caminar, haciéndome una seña para que lo siguiera. Caminamos sin hablar. No parecía haber un sendero, pero él avanzaba con paso firme, como si conociera cada rincón de la selva. Pasamos entre árboles inclinados, por zonas en las que el suelo burbujeaba ligeramente debido al calor geotérmico. No sentía miedo, pero tampoco tranquilidad.
Era como si me hubiera entregado a algo que no comprendía. Después de una caminata lenta de casi 1 hora, llegamos a una pared de roca negra. A simple vista era una formación cualquiera, pero el anciano se detuvo frente a una hendidura apenas visible. Apartó un arbusto con una rama seca y señaló la entrada. Era una grieta vertical, estrecha, oscura. Tuve que girar el cuerpo para atravesarla. Al otro lado, me encontré con una caverna de techo bajo, con paredes lisas, talladas por el tiempo. No olía a humedad, no olía a nada. El anciano encendió una antorcha. A su luz, vi que dentro de la caverna había una pequeña mesa de piedra, 2 bancos toscos y algunas jarras de barro. Todo estaba en orden, como si alguien viviera ahí desde hace mucho. Me indicó que me sentara. Lo hice. Luego me ofreció un recipiente con agua. No dudé. Bebí con desesperación. Después se sentó frente a mí, observándome en silencio. Tardó un largo rato en hablar. «No debiste caminar solo por aquí», dijo al fin. Su voz era grave, pausada, sin acento. «Me perdí», respondí. «¿Usted vive aquí?» El anciano asintió. «Desde antes de que ustedes marcaran estos caminos». Lo miré con extrañeza, pero algo en su tono no dejaba lugar para bromas. «¿Desde hace cuánto tiempo exactamente?», pregunté. «Mucho antes de que los mapas llamaran a este volcán por un nombre». Hubo un silencio largo. El calor de la caverna no me molestaba. Era seco, casi reconfortante. «¿Cómo se llama usted?», pregunté. «No tengo nombre, no en su idioma». Lo miré con atención. Había algo en sus ojos que no cuadraba. Su pupila era vertical, no redonda. Pensé que tal vez era ceguera, una deformación, una enfermedad. Pero no, su mirada era precisa, atenta, viva. No pregunté más, no aún. Me limité a observarlo mientras él me observaba a mí, como si ambos estuviéramos intentando descifrar al otro. Y entonces dijo algo que no esperaba. «Te encontré porque estabas a punto de cruzar el límite, un lugar del que no podrías regresar». No supe qué responder. Aún no lo sabía, pero ese no era un simple anciano. Y esa cueva no era un refugio, era una frontera. Afuera sentí como el volcán vibraba levemente. No era un temblor como los que uno imagina, violento y alarmante. Era más bien una pulsación constante, como un corazón muy viejo que sigue latiendo debajo de toneladas de piedra. Esa vibración me hacía sentir que estábamos dentro de algo vivo, no muerto, como si el volcán respirara. «¿No le preocupa vivir tan cerca del cráter?», pregunté al fin, rompiendo el silencio. El anciano no respondió de inmediato. Solo bajó la mirada como si la pregunta le resultara demasiado simple o demasiado difícil. «Este volcán no estallará hoy», dijo al cabo de un momento. «¿Y cómo lo sabe?». «Porque lo escucho». Fruncí el ceño. No entendí si se refería a un conocimiento geológico, a una intuición o a algo más esotérico. Aún así, insistí. «¿De verdad cuánto tiempo lleva viviendo aquí?». «Desde hace siglos», respondió con seriedad. La respuesta me tomó por sorpresa. Pensé que se había expresado mal, o que hablaba en sentido figurado. «¿Se refiere a que su familia ha vivido aquí por generaciones?», negó lentamente con la cabeza. «Ya te dije, solo yo, desde antes de que este volcán tuviera nombre». Me quedé en silencio. No sabía si estaba hablando con un loco, un actor, o algo distinto. Pero su tono no era el de alguien que intentara impresionar. Hablaba con calma, como quien ya no necesita convencer a nadie. «No entiendo», murmuré. El anciano me observó con atención. «No lo harás, al menos no ahora», dijo. «¿Y por qué eligió este lugar?», volví a preguntar. «¿Por qué tan cerca del fuego, de la destrucción del volcán?». «Porque aquí nadie me busca», respondió sin rodeos. «Aquí soy libre. Aquí,
Incluso el ruido de la tierra es más claro que el de los hombres. Volvió a mirar hacia la entrada de la cueva, donde una tenue luz amarillenta anunciaba el atardecer. Mi especie no descansa, nunca lo ha hecho. Buscan siempre avanzar, conquistar, moldear el mundo a su forma. Pero yo no comparto ese deseo. Sus palabras me tensaron. Hasta ese momento había pensado que hablaba en metáforas, o que se refería a una tribu antigua. Pero mi especie sonó literal, tan literal que me hizo recordar sus ojos, aquellas pupilas verticales. ¿Su especie? Pregunté con un hilo de voz. El anciano no se inmutó. No soy humano, dijo. Al menos, no en la forma que tú comprendes. El silencio que siguió fue espeso. Se podía oír cómo la roca crujía levemente a lo lejos, como si el volcán quisiera opinar. ¿Qué quiere decir con eso? Insistí. ¿Está bromeando? Negó con la cabeza, con esa misma lentitud medida de antes. Los míos habitan el mundo desde mucho antes que los hombres caminaran erguidos. Desde que el planeta era aún joven, nosotros ya estábamos bajo la superficie. Pero con los siglos, algunos comenzaron a sentir hambre. No de comida, sino de control, de poder. Quisieron ascender, apropiarse de lo que no les pertenecía. Volteó a verme. Sus ojos ahora estaban a medio camino entre lo humano y lo animal. Algo se agitaba en ellos. Yo no quise ser parte de eso. No quería ser soldado ni gobernante. Solo buscaba entender, aprender, ver cómo la vida crece sin que se le empuje. Por eso subí aquí, a este volcán, a observar sin intervenir. La revelación me dejó sin palabras. Mi cuerpo me pedía que saliera corriendo, pero mi mente me decía que me quedara, que siguiera escuchando. ¿Por qué me salvó? Pregunté con voz temblorosa. Porque llegaste hasta el borde. Muy pocos llegan, pero tú lo hiciste. Y pensé que tal vez merecías saber. Saber que no lo dijo. Tal vez no podía. Tal vez no debía. Pero bastaron unos segundos, sin previo aviso, mientras seguía observándome con esos ojos quietos e inhumanos. El anciano abrió la boca lentamente, y de su interior emergió una lengua larga, bífida, oscura, húmeda, que se desenrolló con una suavidad antinatural y casi me rozó el rostro. Me eché hacia atrás por instinto. El corazón me latía con fuerza. No fue un grito lo que me salió, ni un insulto, solo un silencio congelado. Mis ojos no podían dejar de mirar esa lengua dividida, esa parte de su cuerpo que ya no tenía nada de humano. La lengua se replegó de inmediato, con la misma calma con que se había mostrado, y el anciano cerró la boca como si nada hubiera pasado. No me dijo, «Ahora me crees». No sonrió, no cambió de expresión. Lo que había hecho no era una amenaza ni una provocación. Era solo una prueba directa, innegable, de que todo lo que me había contado era verdad. No era un loco, no era un ermitaño con delirios, no era un viejo disfrazado ni un actor. Era lo que decía ser, y eso lo cambiaba todo. Me quedé quieto. Estaba frente a algo que había fingido ser humano para no asustarme. La vibración del volcán volvió a sentirse en el suelo, leve pero firme, como si la tierra entera respondiera a lo que acababa de ocurrir. «No te haré daño», dijo él entonces con voz grave, serena. «Solo necesitabas una prueba. Ya la tienes». Asentí sin decir palabra, porque en ese momento, todo dentro de mí ya sabía que no era una historia lo que estaba escuchando. Era una confesión, y yo era el primero en mucho tiempo en recibirla. ¿Qué eres exactamente?», pregunté al fin, con voz baja, casi temiendo la respuesta. El anciano arqueó una ceja con gesto burlón. «¿Todavía necesitas etiquetas?», dijo. «¿Qué manía tienen ustedes los humanos con clasificarlo todo? ¿Quieres que diga reptiliano, ser subterráneo, criatura de otra era? Muy bien, escoge el que más miedo te dé». Me quedé en silencio. «No lo digo con mala intención», añadió.
Es solo que me hace gracia. Cuando los tuyos descubren algo que no entienden, su primera reacción no es escuchar, sino ponerle un nombre y encerrar la idea en una caja. Y luego, claro, la meten en internet. Entonces, ¿no eres el único? No, claro que no. Te lo repetiré una vez más. ¿Qué clase de historia triste sería esa? Respondió con tono seco. Pero soy el único aquí, porque los demás no se escondieron. Prefirieron actuar, manipular, intervenir. Y ya ves cómo va el mundo. ¿Y por qué te separaste de ellos? Porque me aburrí, dijo encogiéndose de hombros. Me cansé del juego. Todos querían controlar, dominar, empujar al ser humano hacia uno u otro extremo, como si este planeta fuera un tablero de ajedrez. Pero yo solo quería observar cómo se comporta el fuego cuando no lo controlas. ¿Sabes lo que pasa si dejas que la naturaleza haga lo suyo? ¿Qué? Se acomoda, a su tiempo, sin apuros, sin egos. Me costaba seguirle el ritmo. Sus palabras eran sencillas, pero tenían un peso extraño. Lo miré con detenimiento, buscando mentiras en sus gestos. No encontré ninguna. ¿Y los volcanes? Pregunté. Dijiste que escuchas al volcán. ¿Qué significa eso? El anciano se inclinó un poco hacia adelante. Los volcanes no son solo montañas con fuego dentro. Son canales, conductos, resonadores. Absorben y emiten energía. Respiraciones de la tierra. Cuando uno entra en erupción, no solo es lava lo que sale. Hay algo más. Algo que ustedes aún no entienden. Pero claro, sonrió con ironía. Los llaman fenómenos naturales, y ya con eso se sienten tranquilos. ¿Estás diciendo que los volcanes tienen conciencia? ¿Y por qué no? Respondió cruzando los brazos. ¿Crees que la conciencia solo puede existir en cerebros con ojos y piernas? ¡Qué arrogantes son! Me incomodó su tono, pero lo dejé continuar. Los volcanes son antiguos, mucho más que sus dioses. Por eso los humanos siempre los veneraron o les temieron, porque algo dentro de ustedes sabe, aunque lo hayan olvidado. Entonces los tuyos, los de tu especie, ¿los usaban? Algunos sí, para abrir cosas, cerrar otras, extraer, ocultar. Hay zonas de la Tierra donde la energía se mueve como un río subterráneo. El magma no solo quema, también guarda, empuja, transforma. Me costaba entenderlo todo. Mi mente lo absorbía como una historia de ciencia ficción, pero mi cuerpo seguía temblando por dentro, porque algo me decía que no era fantasía. ¿Y qué pasó con esos otros? ¿Los de tu especie? El anciano hizo una mueca, como si probara algo agrio. Ah, esos. Algunos se mezclaron. Algunos aún juegan a ser consejeros de gobiernos. Otros se disfrazan de iluminados espirituales. Ya sabes, hay para todos los gustos. Pero la mayoría ya no se esconde. No lo necesita. Mientras ustedes estén entretenidos con sus pantallas, nadie mira bajo la tierra. ¿Y tú? ¿Solo decidiste desaparecer? Me retiré, dijo con tono burlón. ¿Nunca has querido dejarlo todo y vivir en una montaña? Bueno, yo lo hice, pero no para encontrarme a mí mismo, sino para alejarme de los errores de los otros. Hubo un momento de silencio. El calor de la cueva era constante. Afuera, el volcán vibró levemente otra vez. ¿Qué piensas de los humanos?, pregunté. Su sonrisa desapareció. Eso es más complicado. Dímelo igual. El anciano suspiró. Se levantó con lentitud y caminó unos pasos hacia la pared de roca. Los humanos están en prueba, dijo con voz grave. ¿Cómo que en prueba? Eso mismo, una especie en observación. Aún no han decidido si son creadores o destructores. Están atrapados entre el instinto y la conciencia. A veces brillan, a veces apestan. Todavía no está claro si merecen seguir. ¿Y quién decide eso? Nadie. Todos. Ustedes, nosotros, la Tierra. El equilibrio. Lo dijo como si fuera la respuesta más obvia del mundo.
¿Qué pasará si no pasamos esa prueba? El anciano se giró y me miró a los ojos. Entonces vendrá otro ciclo, como ha pasado antes, y el siguiente será diferente. ¿Cómo sabes eso? Porque ya lo he visto. No supe qué más decir. Me sentía pequeño, frágil, sentado en esa cueva frente a alguien, o algo, que había visto pasar siglos como quien ve llover. Y aún así, había elegido la soledad. ¿Ves? A veces hay que hablar, aunque no sirva de nada, solo para que quede dicho, por si alguien alguna vez recuerda. Nos quedamos en silencio. Solo se oía, a lo lejos, el murmullo del volcán respirando. Luego asumí que era mi oportunidad de ponerlo a prueba, así que decidí romper el silencio exponiendo la primera duda existencial que me viniera a la mente. ¿Cuántos ciclos has visto?, pregunté con la voz más firme que pude reunir. El anciano no me miró de inmediato. Jugaba con un pequeño trozo de madera entre los dedos, como si la pregunta le resultara tan vieja como la roca bajo sus pies. ¿Quieres un número exacto?, respondió al fin, con ese tono sarcástico que ya le era natural. ¿Una lista con fechas, nombres, especies? ¿O prefieres un resumen gráfico con dibujitos? Solo quiero entender, dije. Entender, claro, repitió él con una sonrisa torcida. Los humanos siempre queriendo saber cosas que no pueden sostener, como niños jugando con fuego. Siempre curiosos, siempre frágiles, siempre al borde de repetir lo mismo. Se inclinó hacia mí con aire cansado. He visto más ciclos de los que recuerdas haber dormido. Unos se extinguen por arrogancia, otros por miedo. Algunos se autodestruyen creyendo que ascendieron. Otros, bueno, ni siquiera llegaron a llamarse civilización. ¿Y todos fueron humanos? El anciano rió, una risa seca, breve, sin humor. ¿Tú crees que ustedes son la primera idea que surgió aquí abajo? Los humanos son solo el último intento de algo que lleva millones de años probando y fallando. Ustedes son, digamos, una versión más emocional. ¿Entonces siempre fallamos? Algunos lo llamarían tradición, otros dirían que es el encanto de la especie. ¿Y por qué vuelven a empezar los ciclos? Porque todo busca equilibrio, respondió con tono filosófico y sarcástico a la vez. La vida no se detiene. La vida intenta, reajusta, repite. A veces aprende, a veces solo improvisa. Y los humanos, ustedes son como una nota mal colocada en una sinfonía. Hermosa, a veces, pero que siempre desafina justo al final. ¿Entonces estamos condenados? ¿Condenados? El anciano frunció el ceño fingiendo horror. Oh, no, no es condena, es solo naturaleza. Ustedes simplemente hacen lo que saben hacer, pelear entre ustedes, destruir lo que temen, adorar lo que no entienden. Nada personal, es parte de su programación. Pero si todo se repite, ¿para qué seguir? Buena pregunta, dijo, dejando caer el trozo de madera al suelo. Supongo que porque aún queda esperanza. Porque de vez en cuando uno de ustedes se detiene a hacer una pregunta distinta, o a escuchar en vez de hablar. Como tú, por ejemplo, aunque ya empezabas a fastidiar. ¿Y tú qué esperas de nosotros? Yo no espero nada, solo observo. ¿Y eso basta? Para mí, sí. Para ustedes, supongo que no. Siempre queriendo cambiar el mundo sin haberse cambiado a sí mismos primero. ¡Qué tiernos! Me levanté y empecé a caminar por la cueva, sin dejar de mirarlo. En una esquina noté una figura sobre un pedestal bajo. Era una especie de objeto metálico, oscuro, cubierto de símbolos extraños. No parecía decorativo, tampoco algo hecho por manos humanas. Me acerqué, sin tocarlo, solo quería verlo de cerca. ¿Qué es esto?, pregunté. El anciano no respondió. ¿Puedo...? No, dijo de inmediato. Ignoré su tono. Me incliné un poco más. Algo en el objeto me atraía. No era simple curiosidad, era otra cosa. Instinto, tal vez. Extendí la mano. Pero antes de que pudiera rozarlo,
Sentí un dolor agudo y cálido atravesarme el antebrazo. Me alejé de golpe. ¡Ah! Me miré el brazo. Tenía una herida superficial, pero humeante, como si me hubieran quemado con algo que no se ve. El anciano estaba de pie, a medio metro de mí, con el rostro más serio que nunca. «No toques lo que tu cuerpo aún no puede soportar», dijo con voz firme, sin rastro de sarcasmo esta vez. ¿Qué fue eso? Un recordatorio. Que hay cosas que no te pertenecen. Aún. El ardor no bajaba. Era como si el corte siguiera latiendo, como si algo invisible se moviera en mi piel. Me senté de nuevo, jadeando. ¿Por qué me hiciste eso? No fue por maldad, respondió, volviendo a su tono habitual. Fue por misericordia, porque los humanos tienen la mala costumbre de pensar que pueden tocar todo lo que ven. Pero la verdad, muchacho, es que ni siquiera sabes lo que eres, solo sabes que quieres, y eso los hace peligrosos. Entonces, ¿qué hago ahora? El anciano se acercó y se arrodilló frente a mí. Por primera vez vi compasión en sus ojos, una compasión antigua, resignada. «Ahora sabes demasiado», dijo. «Y créeme, eso nunca es bueno para uno de ustedes. Podrías vivir con este conocimiento. Sí, pero te consumiría. Lo negarías, luego lo buscarías, luego lo perderías. ¿Quieres que lo olvide? No lo quiero, pero lo necesitas. ¿Y si no quiero olvidar?» El anciano suspiró, me miró fijamente. Siempre son valientes justo antes del olvido, y sin darme tiempo a responder, levantó una mano con un movimiento suave pero veloz. Sus dedos tocaron mis párpados. Sentí un calor extraño. No dolor, no sueño, solo oscuridad, oscuridad profunda. Cuando abrí los ojos, estaba tendido en el suelo de la selva, con el rostro pegado al barro y el sol cayendo sobre mi espalda. Un grupo de rescatistas gritaba mi nombre. Me rodeaban, me hablaban en inglés y en bahasa indonesia. Decían que me habían estado buscando por 2 días, que los guías me habían reportado extraviado. Yo solo asentía, sin poder explicar nada. No recordaba cómo había llegado ahí, ni por qué, pero cuando me subieron a la camilla, vi mi antebrazo. La herida seguía allí, pequeña, roja, como una quemadura leve, una línea irregular que aún ardía. Y entonces, mientras el helicóptero despegaba, una sola duda se aferró a mi mente. Si todo fue un sueño, ¿por qué tengo esta herida?